grábenos por favor. Muchos periodistas, muchos comentócratas tendrán que tragarse su veneno, mi querido Toño, con este contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque muchos aseguraron que ya se había vacunado López Obrador, que básicamente era un teatro esto de esperar hasta que le tocara su turno al presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, desde diciembre, Darío Celis, en su columna del Financiero, había escrito sobre la presunta vacuna que se habría aplicado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y este contagio confirma que muchos columnistas hacen gran negocio con mentir en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. En México tenemos un presidente tan congruente que no se ha vacunado, a pesar, Toño, de que se han ya aplicado miles de dosis al personal de salud público y privado. No se ha vacunado él como el primer mandatario hasta que le corresponda por su edad, como cualquier hijo de vecino, como cualquier ciudadano de a pie. Y eso no lo pueden apreciar los de la oposición moralmente derrotada, que ahora incluso hay hasta encuestas en Twitter, Toño, diciendo, preguntándole a la gente si cree que realmente está contagiado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas pinches encuestas pedorras merecen que las mandemos, ya sabes a dónde, a la basura. Y me parece muy cabrón que ningún chile les embone, que antes que se había vacunado, bueno, ya se contagió y nos dimos cuenta que no se ha vacunado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, a lo mejor está mintiendo con su contagio para simpatías electorales. Chinguen a su madre, mi querido Toño. Sí, te lo creo, Vicente, de un tumbaburros, obviamente, ¿no? E incluso de politiqueros como Mariana Gómez del Campo, que hasta utiliza estratagemas racistas y discriminatorias para referirse a López Obrador. Ella le llama López, ¿no? Como los típicos acá de las redes sociales, que así, López, para López-Gatell, el doctor muerte, y este tipo de tonterías, ¿no? Que se sacan. Yo, en cuanto a Mariana Gómez del Campo, ya, bueno, pues sí, ella le molesta tanto eso de los nombres normales y mexicanos. En lugar de decirle Mariana Gómez del Campo, deberíamos decirle Gómez, ¿no? Entonces, te lo creo de una Gómez, ¿no? Te lo creo de un tumbaburros, pero que tengamos a un Darío Celis, periodista de carrera desde hace meses, asegurando que le habían puesto la vacuna al presidente López Obrador, que tengamos a personajes de la política, vamos, fuertes, hablando de esto con muchísima autoridad, según ellos, y que digan que se trata de una estratagema política, es verdaderamente ridículo, ¿no? O sea, ellos critican mucho que en las redes sociales se manejen teorías de la conspiración y etcétera, cosa que no hacemos, eso es otra cosa. Aquí en Sin Censura verdaderamente estamos comprometidos con el rigor periodístico, con llevarle a usted la verdad con justicia, y en la vida haríamos una teoría de conspiración, una especulación de ese estilo, ¿no? Como ellos hacen, pero ellos sí, ellos creen que pueden hacerlo, que pueden salir a decir, ¿saben qué? Es que el presidente esto es para su campaña, qué conveniente, y etcétera, y qué pena, ¿no? Al parecer, pues el tumbaburros sí se está volviendo rico al recibir, pues mira, de 20,000 pesos en 20,000 pesos en asesoría, sí se va a estar llevando una buena lana, Vicente, ¿no? Si todos estos politiqueros y despreciables se están asesorando con el tumbaburros, se va a estar volviendo rico el cabrón. Fíjate, mi querido Toño, que haciendo referencia a palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, definitivamente los que buscamos la transformación de México no somos iguales a esos que siguen suspirando por los gobiernos neoliberales. ¿Por qué lo digo? En serio lo digo. Esto lo van a tener grabado. Si Felipe Calderón informara que se ha contagiado de coronavirus, no se lo deseo. Obviamente no se lo deseo, porque el contexto de mi comentario es este. Si Enrique Peña Nieto informara que se ha contagiado de coronavirus, o Vicente Fox, el propio Salinas de Gortari y Cedillo, nunca desearíamos algo negativo. Nunca de esta boca ni de este espacio saldría un meme
o un comentario tan mezquino como se lo buscaron o se lo merecen. No, no, nadie debería de pasar por lo que me ha tocado pasar a mí en este encierro de más de un mes. Estamos en plena pandemia y no puede convertirse el tiempo de pandemia en tiempo de sopilotes. Por eso no podemos permitir que los mezquinos, que los carroñeros ganen esta batalla, tirándole estiércol y tirándole mala vibra al presidente Andrés Manuel López Obrador, por una simple y sencilla razón. Es el presidente de todos y de todas las mexicanas, les guste o no, lo acepten o no. Aunque hagan chile con la cola, Andrés Manuel López Obrador es el nombre del presidente de las y los mexicanos, todos, conservadores, liberales, pro 4T, anti 4T, por esa simple y sencilla razón, porque los que le apuestan a que se muera el presidente, los que le apuestan a que la pase mal el presidente, esos son los que quieren que nos lleve la chingada como país. Y precisamente por eso, Toño, ojalá que al presidente le vaya tranquilo con el coronavirus, porque como sobreviviente, debo decir, Toño, que si a mí, gracias a Dios y a María, la Virgen Santísima, a mí me fue leve con los síntomas, me estaba matando el encierro en estas 4 paredes. Estoy en una habitación de un hotel y por cuidar a mi mamá decidí no irme a la casa de mi mamá, en donde hay patio, en donde hay un perro, en donde se puede caminar, y decidí quedarme en estas 4, entre estas 4 paredes, más de un mes encerrado. Todavía esta semana espero tomar las cosas con reposo y tranquilas, pero ameritaba la noticia regresar a trabajar, Toño. Pero deseo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su característica buena onda, buena vibra, con su famoso ánimo, no sufra los estragos de esa ansiedad que a muchos nos apresa cuando estamos encerrados, cuando estamos confinados. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre activo, es un hombre acostumbrado a andar, para arriba y para abajo. Y bueno, creo que lo más difícil, ojalá, sea estar pues encerrado. Y eso digo porque si va a ser lo más difícil, sería que sus síntomas sean leves, y lo digo con el corazón en la mano, mi querido Toño, y quería contar un poco de la experiencia personal para que entiendan que no es fácil, incluso con síntomas leves, moderados, hacerle frente a un confinamiento mayor, al confinamiento que ya tenemos, a un confinamiento mayor cuando precisamente se enfrenta uno al coronavirus, Toño. Sí, exactamente. En estos momentos el presidente estaría teniendo su conversación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y creo que desde ahí, Vicente, eso va a ser lo bueno, ¿no? Va a estar muy, muy ocupado, pero desafortunadamente se tendrá que enfrentar a lo que tú, a ese aislamiento, a esas 4 paredes, por mucho que esté siendo atendido, por mucho que esté trabajando, se va a enfrentar a esa problemática de ansiedad, ¿no? Que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros como seres humanos, que te ocurre a ti. Vicente Serrano estuvo todo momento durante su convalecencia pendiente de los programas de Sin Censura, nos mandaba mensajes, nos contestaba las llamadas, obviamente, para platicar, y aún así, como nos lo comenta en estos momentos, ha sido una seria problemática la ansiedad que se enfrenta ante el encierro real. La mayoría de nosotros hemos estado en un encierro por la pandemia, pero pues tenemos la oportunidad de, por ejemplo, salir a dar la vuelta a la cuadra, ¿no? Eso se recomienda para que ni modo de que uno no haga ejercicio, con el cubrebocas, por supuesto. Tenemos la oportunidad de, por ejemplo, un miembro de la familia le toca ir al supermercado o estar con esos miembros de la familia, platicar con ellos, los mismos de pues vamos,
un entorno familiar, todos ellos se pueden abrazar, pueden estar juntos. El estar en aislamiento es terrible, por eso es que, mire, cuando una persona está en una cárcel, con todo y las situaciones que ocurren en las cárceles y los abusos en las cárceles, uno de los peores castigos es que se le ponga a uno en aislamiento solitario, ¿no? Por eso es que esta cárcel de Colorado, la más dura de los Estados Unidos, en la que se encuentra el Chapo Guzmán, el Bomber y todos estos, es una de las situaciones más terribles porque no tienen acceso a platicar con nadie nunca, ¿no? Es una situación horrenda, es el infierno en la tierra. Yo sí quiero decir que nosotros obviamente no nos podríamos en ningún momento vanagloriar de este tipo de situaciones y no lo hemos hecho. Cuando se contagia, por ejemplo, el magnate, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, a pesar de todas las cosas que dijo y etcétera, obviamente estábamos preocupados por esa situación, ¿no? Porque tuviera coronavirus. Lo mismo que, pues desafortunadamente, Luis Antonio, quien falleció recientemente. Luis Antonio fue una persona muy crítica, sin censura, se me fue su apellido, pero usted lo sabe perfectamente, pues personaje que fue muy crítico siempre de sin censura y de muchas situaciones a nuestro alrededor, y a muchos sí nos dolió el saber que falleciera en su momento, porque eso no se le decía a nadie, y es lo malo de la ultraderecha. Esa ultraderecha sí tiene deseos de maldad, de daño, de castigo. Ellos lo ven así, ¿no? Como crimen y castigo y etcétera, ¿no? Hacia situaciones que ellos no comprenden. Yo ayer, Vicente, leía no solamente a los politiqueros o a los pseudoperiodistas como Pepe Cárdenas haciendo pues estas declaraciones muy lamentables, sino a muchos personajes de la clase media alta y la clase alta diciendo pendejada y media, ¿no? De las situaciones más ruines, conocidos míos de la clase alta que hacen precisamente ese tipo de declaraciones. Yo decía, bueno, esto es absolutamente ruin, mezquino. Es un momento en el que todos tenemos que estar pendientes de eso, por mucho que no estén de acuerdo con el presidente López Obrador, es el presidente de México, y por mucho que ellos crean que que esta situación sería positiva para ellos, no lo sería de ninguna forma. Afecta en definitiva, como ya lo has mencionado, a nuestra seguridad nacional. Así es, mi querido Toño. Seguramente te refieres al caso de Luis Antonio García, del Observatorio Nacional Ciudadano. Quiero también aclarar eso porque me ha generado muchas críticas en redes sociales. Cuando yo critiqué el mensaje de Luis Antonio García, no fue por su anuncio de coronavirus, que desafortunadamente le termina ganando la batalla y muere, sino critiqué abiertamente que culpara al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por su contagio y el contagio de su familia. Yo, como sobreviviente de coronavirus, también puedo decir que yo me asumo como único responsable de mi contagio. Yo fui el que bajé la guardia. ¿Dónde? No sé si fue en el banco, no sé si fue con algún familiar, no sé en qué contacto llegué a contagiarme, pero yo soy el responsable, único responsable de mi contagio. No López Gatell, no López Obrador. Y eso fue lo que critiqué. Me duele que haya muerto, por supuesto, porque pudimos haber discutido, nos mentábamos la madre, pero yo no le deseo nunca el mal a nadie. Tan es así que seguido nos mandábamos mensajes cuando él decía que estaba con oxígeno antes del coronavirus porque él tenía ya comorbilidades, y yo siempre le mandaba mensajes: espero que estés mejor, échale ganas, te necesitamos para tener debates, y nunca fue una mala onda. Desafortunadamente, dice uno cosas que tal vez se malinterpretan, y si así fue, les ofrezco una disculpa a sus familiares y a sus seguidores. Nunca fue mi intención, nunca le deseé el mal a Luis Antonio García, y que en paz descanse. Y mi querido Toño, pues también al pendiente esta mañana. Bueno, déjame nada más para cerrar el tema de tu servidor. Si a alguien le interesa en Coahuila o en cualquier parte de México, la doctora que me atendió a mí, que atendió a mi madre cuando dio positivo de coronavirus, porque mi madre
también estuvo enfermita, afortunadamente con síntomas leves en noviembre, y no tiene nada que ver con mi contagio, ni mi contagio con el de ella, pero fue la doctora Beatriz. Ya les daré todos los detalles, no tampoco pretendo que lo tomen como un comercial o algo por el estilo. La doctora Beatriz desde Coahuila estuvo al pendiente de la salud de mi madre y estuvo al pendiente, ya estaba al pendiente de la salud de este servidor, y yo le pedí permiso para mencionar que ella se estaba haciendo cargo de mi caso, y ya les estaré en los próximos días dando todos los detalles, porque mis respetos. Ha llevado los casos de la familia y me saco el sombrero. Gracias, doctora Beatriz, ya les estaré dando los detalles en los próximos días. Y les decía, Toño, que hay que estar al pendiente porque a esta hora ya está lo de la llamada de Vladimir Putin y el presidente Andrés Manuel López Obrador, entendiendo que no va a estar presente Marcelo Ebrard por los protocolos, porque estuvo en contacto con el presidente. Pues no sé cómo se vaya a dar esta situación entre Vladimir Putin y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues obvio no habla ruso, que tendría que apoyarse en una intérprete o en un intérprete, pero ojalá que las noticias que salgan de esa conversación entre el presidente de Rusia y el presidente de México sea para beneficio de los millones de mexicanos y mexicanas que estamos esperando la llegada de más vacunas, y en este caso se discutiría pues el envío y los tiempos de la vacuna Sputnik V, la Sputnik 5, la vacuna rusa, una de las vacunas rusas, mi querido Toño. Sí, exactamente, otro tema que se ha politizado muchísimo. Mira, si a mí me lo preguntan, una vacuna que ha sido ya aprobada aquí y allá, Vicente, que ya está, ya es parte de esa fase 3 y que ya ha sido aceptada incluso, me parece, por la Organización Mundial de la Salud, pues yo sí me la pondría. No, es verdaderamente ridículo la discriminación incluso hacia países por parte de personajes como se me fue el nombre de este pseudo periodista con el que tuviste un debate hace mucho tiempo junto a Julio Astillero, frente a Julio Astillero, Jorge Berry, que decía yo la vacuna china ni la vacuna rusa me la pongo, no, yo no me la pongo ni soñando, decía, ¿no? Jorge Berry, decía, bueno, que la pongas, pero es verdaderamente ridículo cómo es que desde estas esferas del poder, en esta ultraderecha, incluso de esa forma se discrimina una vacuna. Eso es lo que yo no entiendo, Vicente, se discrimina una vacuna, ¿no? Es ridículo. Si a mí me llegara la Sputnik quinta, pues yo me la pongo sin ningún problema, con muchísimo gusto. Es una vacuna que ya han estado distribuyendo a los miembros del ejército ruso y a los maestros ahí en Rusia, y creo que pues ha tenido muy buenos resultados, pero bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Ojalá que de pronto se pueda también comercializar para que pueda llegar a México, no comercializar, sino trasladar a México, que el gobierno pueda llegar a algún acuerdo, que el presidente López Obrador en estos momentos en su convalecencia pueda llegar a un acuerdo con Vladimir Putin para que se pueda dar esta situación de que los mexicanos tengan la Sputnik quinta. Desde ahorita te digo, mi percepción es que en Estados Unidos no la obtendremos, eso es lo más desafortunado. En Estados Unidos nos van a decir, no, como con los rusos, están peor que los panistas. Mi querido Toño, déjame